En Entre Ríos. ¿Entre Ríos? O sea, ¿con Urquiza? Con Urquiza. Bueno, es una... No Apreciación. es mala, digamos, pero tampoco es acertada. Urquiza se compartía cosas con Artigas también, me parece. No, pero son de distintos... Ideología. No, si hablamos de Artigas estamos hablando hasta el 1820 y si hablamos de Urquiza hablamos del año 50 en adelante. Tenía 12 años, ¿no? Más Claro. o menos. Ajá. Urquiza tenía 12 años cuando... Nace en Uruguay el federalismo, acá hay otra postura. ¿Por qué nace en Uruguay? No. Porque nació ya de la idea. Bueno, si yo hablo, por ejemplo, del esclavismo, nos vamos a remitir al siglo VIII, siglo IX, siglo X. ¿Quiénes fueron los primeros que traficaron con esclavos? ¿Fueron los ingleses? ¿Fueron los holandeses? ¿Quiénes fueron? Los ingleses. Los primeros que traficaron con esclavos fueron los árabes. Y fue el Imperio Otomano. Digo, ¿para qué esto? ¿Por qué hago referencia a esto? Hago referencia porque hay cuestiones de la historia que aún a nosotros que nos formamos en la historia eurocéntrica, no conocemos nada de la historia del África, por ejemplo. Claro. Y seguramente ustedes tampoco, de alguna manera, mamaron de los docentes de la cátedra de historia o del área de ciencias sociales sobre la historia, digamos, del África. Bueno, lo mismo pasa con la historia argentina. El federalismo argentino nace acá. O sea, esta parte es cuna del federalismo argentino. Y a nosotros nunca nos enseñaron, ni los docentes de historia, ni figura en la cátedra y en las cuestiones pedagógicas de historia, de que el federalismo argentino nace acá. Nace con Artigas. Artigas, prócer uruguayo, o prócer argentino, o prócer rioplatense. ¿Qué le parece a ustedes? Río Platense. ¿Por qué Río Platense? Estaba entre dos costas. Argentina y Uruguay. Si nosotros vamos a la historia de contexto, Artigas nace en Montevideo en 1764, ¿no? Pero Montevideo era parte de qué en esa época, 1764. La banda. Era la banda oriental, sí, pero ¿a qué pertenecía la banda oriental? Al virreinato del Río de la Plata, muy bien. Al virreinato. No existía en esa época la República Oriental del Uruguay, que recién en 1828 va a ir tomando cuerpo, digamos. ¿Por qué? La banda oriental siempre fue muy preciada por la cuestión del puerto de Montevideo, en donde también el Imperio del Brasil en esa época, o los portugueses, tenían aspiraciones de quedarse con la banda oriental. Hay una puja ahí que termina dividiendo, creando un tapón, digamos de alguna manera. La banda oriental pasa a ser un tapón y que el imperialismo en esa época, los ingleses, meten la mano ahí y declaran la independencia o colaboran para que se declare la independencia de la República Oriental del Uruguay 1828. Pero la historia de Artigas es hasta 1820, es anterior. Artigas comanda lo que fue acá en Purificación, o sea, allende el río, del otro lado de la costa, que ahora después les voy a mostrar a ustedes, donde quedaba el campamento Purificación, en donde había 2.000 habitantes. En esa época, 2.000 habitantes, los mismos habitantes que hay en Puerto Yeruá, para que se den una idea. Purificación era la capital de la Liga de los Pueblos Libres. La Liga de los Pueblos Libres era una confederación que abarcaba la banda oriental, que no era del Uruguay todavía, Entre Ríos, Santa Fe, parte de Córdoba, Corrientes y parte de Misiones. Los diputados que son elegidos acá no participan del 9 de julio de 1816.
¿Por qué? Porque cuando van a Buenos Aires los retienen y ahí Artigas no confía más en los porteños. Si tengo que hablar de Artigas, bueno, Artigas fue un personaje histórico, por supuesto, que nace en Montevideo, crece en un colegio católico, en donde los curas le van enseñando los primeros pasos, pero también el padre de él, que era un rico terrateniente de Montevideo, le pone a disposición dos esclavos que tenía, que eran bantúes. Ustedes saben que los bantúes se refieren no a una etnia, sino a una lengua africana, que fueron traídos en los barcos negreros y que algunos quedaron en Montevideo. De ahí Artigas se va nutriendo, por un lado con los curas, por otro lado con los bantúes, y después tiene su crecimiento hasta llegar a mayor de edad en la campaña. En esa época se traficaba cueros y qué sé yo, con Portugal también. No hay que negar que Artigas fue en esa época, si se quiere decir, que fue un contrabandista, hacía contrabando, porque vendía cuero, únicamente se podía negociar con la corona española, y él vendía cuero, sí, en la frontera. En 1897 se suma al regimiento de Blandengue, ¿tá? La palabra blandengue viene de blandir la tacuara. En esa época se usaba tacuara también. Y así que pasa al servicio de la corona. 1797, perdón. De ahí, Artigas, cuando ocurren las invasiones inglesas, 1806, 1807 en Argentina, en Buenos Aires, Artigas viene y pelea del bando nuestro, digamos, ¿no? Después, cuando se produce la Revolución de Mayo, Artigas deserta, o sea, se va del regimiento blandengue y se pone a disposición de la primera Junta de Buenos Aires. La Junta de Buenos Aires lo acepta. Entonces Artigas pasa a ser el representante de la banda oriental ante la primera junta. Estamos hablando del año 1810. Es por eso que Artigas nunca fue un prócer uruguayo. Lo hacen prócer uruguayo recién a fines del siglo XIX. Recién ahí lo hacen prócer uruguayo. En realidad él fue un prócer rioplatense que defendió esto. Y fue el que marcó a fuego el federalismo. Los que eran lugartenientes de Artigas en Entre Ríos era Pancho Ramírez, que después lo termina traicionando, o Estanislao López de Santa Fe, que también nos terminan traicionando en 1820. ¿En dónde lo traicionan a Artigas? Mientras Artigas peleaba en Tacuarembó contra la invasión portuguesa, las dos columnas federales de Entre Ríos y Santa Fe enfrentaban a los porteños en la cañada de Cepeda. Triunfan Pancho Ramírez y Estanislao López y se llega al Tratado del Pilar. En el Tratado del Pilar, tanto Pancho Ramírez como Estanislao López le dan la espalda a Artigas. Artigas vuelve derrotado de Tacuarembó, se enfrentan con Pancho Ramírez y bueno, Artigas sufre 2 o 3 derrotas y ahí se tiene que ir al exilio en 1820. Esa es la historia de Artigas. Artigas entonces es un prócer rioplatense, nada que ver, no es uruguayo, él nunca quiso la República Oriental del Uruguay. Como también sus restos descansan en Montevideo y él siempre odió Montevideo. Para decir una cosa, en la asamblea del año 13,
que nos enseñaron en la escuela, en 1813, en Buenos Aires, los diputados de Artigas van a ser, no lo dejan entrar para representar a la banda oriental, Entre Ríos, Santa Fe, porque los porteños no querían, porque ya sabían de antemano que Artigas lo que quería era la declaración de la independencia, que esto sea república, que la aduana, y ahí viene lo medular, lo más importante, que las rentas aduaneras se repartan en todas las provincias y no quede la plata en Buenos Aires. Ahí se pudrió todo. O sea, los porteños nunca permitieron compartir las ganancias de la aduana. Entonces, Artigas, y esto tiene que ver con la menudencia y la vida cotidiana del protector o el patriarca, como le dicen. Tenía un amante de este lado del Yeruá. Bueno, Hay artiguitas por acá. bueno, Y hasta en la actualidad también. claro, bueno, pero siguen la continuidad de Artigas. Claro, debe ser Eugenio. ¿Cruzaba por la meseta? No, cruzaba por ahí, ahora si ustedes se animan, vamos a ir frente a donde quedaba Purificación, que son 10 kilómetros nomás acá. Les voy a mostrar dónde quedaba Purificación, por dónde cruzaba Artigas. A ver a su amante acá. Están todavía los... Claro, yo recuerdo. Lo que pasa es que antes sin la represa estaban todas las piedras afuera. Claro. Accesible. Claro. Estaban todas las piedras afuera. Era más fácil Bueno, pasar. algunos se preguntarán también que Artigas Chicos, aquí en 1811, los porteños traicionándolo a Artigas por primera vez, 1811, hacen un armisticio con Delío. Delío era el gobernador de la banda oriental, que rendía pleitesía al rey de España. Entonces, Delío se transforma en el virrey cuando se produce la revolución en el Río de la Plata. Entonces, ¿qué hacen los porteños? Arman un armisticio y entonces Artigas le sacan la escalera de alguna manera y se ve obligado a realizar el éxodo oriental, que ocurre en 1811. Para darle una idea a ustedes, unas 5.000 familias y un total de 10.000 personas lo siguen Artigas en un periplo de 400 kilómetros. Imagínense en esa época lo que era venir con carretas, venir, bueno, con todos los enseres, con el ejército, y se instalan, cruzan el Salto Chico, San Carlos ahí, San Carlos. y se instalan ahí en el Ayuí. Ah, en el... En el Ayuí. O sea, eso nos demuestra de alguna manera que en esa época el río no dividía, sino que unía. No era un límite, era un límite de provincias nada más. Es por eso que en San Carlos ustedes ven el monumento al éxodo oriental y bueno, toda esa historia. Pero bueno, querían marcarles eso porque acá nació el federalismo argentino, es cuna el federalismo argentino. Todo esto nosotros lo planteamos hace 4 o 5 años, pues soy de Concordia. Cuando me instalo acá, quisimos hacer varias cosas en el proyecto. Era un proyecto integral turístico. Pero los cabezas de piedra acá que gobiernan Puerto Yeruá no le dieron bola. Lo bueno que vaya para las redes. No, está bien que paren, o sea, no tengo problema. Además, capacitamos a 15 chicos de acá que no tienen trabajo durante un año, durante la pandemia, como guía turístico. Y cuando llegó el momento de realizar todo, los tiraron para atrás. Con decirle a ustedes que solicité colocar el busto de Artigas, que lo hizo un artista plástico de Concepción del Uruguay, y no me dejaron colocarle en la Rambla. ¿Saben dónde dijeron que lo coloque? Allá en Purificación, allá enfrente al río donde no hay nadie. Donde nadie va. Claro, donde nadie va. O sea, seguimos. Pero ahora le vamos a hacer el camino y van a empezar ahí. Claro. Por supuesto. Lo importante
es crear conciencia sobre dónde estamos parados. La importancia. Y que cuando uno habla de federalismo, nos llevan a dónde? Al Tratado del Pilar. Al Tratado del Pilar, donde Pancho Ramírez y Estanislao López lo traicionan a Artigas, ahí se firma. Claro, en Pilar nace el federalismo argentino según los porteños. Totalmente falso. El federalismo argentino nació acá. Y Purificación era la capital de los pueblos libres. Por eso, para reafirmar lo que le estoy diciendo, hay dos espías ingleses que se llaman los hermanos Robertson, que hacen una descripción de cuando llegan a Purificación acá, porque lo detienen en el río las tropas federales de Artigas, lo detienen por contrabando. Entonces estuvieron en el campamento, pero hicieron una descripción de cómo iban y venían los chasquis, digamos, de lo que era la comandancia principal de los pueblos libres, que era Purificación. Yo le voy a mandar material. Lo vamos a compartir. Para que ustedes lo lean, para compartir, Sí. para reafirmar lo que le estoy diciendo, y quererlo a Artigas como un prócer nuestro, no como un prócer uruguayo, sino como un prócer rioplatense que dio la vida, porque él muere en la pobreza, muere en el Paraguay en 1850, en donde los indios guaraníes le llamaban el Caraí, el padrecito de los pobres. Es muy interesante el último tramo de la vida de Artigas, porque se dedicó mucho al tema de la botánica y al tema de los yuyos curativos, y etcétera, etcétera. Después se concatena con la historia del Paraguay, que eso es otra etapa, digamos. Pero lo importante, para que a ustedes más o menos le quede en la retina, y que si a alguno le interesa seguir leyendo, estaría muy bueno, porque de alguna manera nos sacamos el velo de los ojos, y de que la historia que nos han contado no es del todo cierta. Que hay bibliografía, hay historiadores, hay ensayistas que escribieron sobre esto también. No es que solamente lo estoy contando yo, o que es una cuestión subjetiva mía, sino que hay material de estudio, e incluso, bueno, la Universidad de la República de acá enfrente se ha dedicado también a estudiar los vestigios que hubo acá en el lugar donde estuvo Purificación. Lamentablemente, el lugar donde quedaba Purificación es un lugar privado, no dejan entrar a nadie, salvo algunos, hace unos 6, 7 años, investigadores de la República Oriental del Uruguay pudieron ingresar y encontraron vestigios de lo que fue el campamento Purificación. Así que, bueno, gente, si alguien por ahí lo sabía, bueno, es muy importante. Por eso, claro, por eso Artigas es nuestro. O sea, Hasta la bandera Entre Ríos. por supuesto, bueno, de la creación de la bandera, de la bandera, Artigas le pone la franja roja como símbolo de la sangre derramada por el federalismo. Y que tiene mucho que ver con la cuestión de los pueblos originarios. Porque la conformación de la montonera artiguista, ahora cuando vayamos ahí, mi casa se llama La Montonera, por eso algunos se confunden. Pero la montonera tiene que ver con la montonera artiguista. Se presta confusión el nombre. Claro, con la montonera artiguista. ¿Cómo estaba conformada la montonera artiguista? Estaba conformada, fíjense ustedes, un ejército regular está compuesta por hombres. La montonera artiguista en tiempo de paz era la que se dedicaba a diferentes actividades, y la mujer tenía un rol preponderante. Pero al momento de ir a pelear, la mujer se subía arriba del caballo y con lanza en mano peleaba. Por eso la conformación del ejército artiguista estaba la mujer, pero también era multiétnico, porque estaban los indios charrúa, los guaraníes, chanae,
negros, sambo, mulatos y criollos. Por eso en una de las frases artiguistas es que dice diferentes pero iguales. Diferentes porque eran de distintas etnias. Iguales ¿por qué? Iguales en derecho. Porque Artigas quiso copiar el modelo estadounidense de desarrollo. Ustedes saben que las 12 colonias de Estados Unidos o inglesas, cuando se asientan ahí, empiezan el modelo de desarrollo en donde hay una diversidad de producción. Esa es la diferencia del sur de Estados Unidos, que eran esclavistas y que vivían, digamos, de la producción, de otro tipo de producción, digamos, ¿no? En donde usaban mano de obra esclava. Triunfa el norte sobre el sur en Estados Unidos y es el modelo de desarrollo que quería Artigas, que era productivo, que era en base a la pequeña unidad de producción diversificada. ¿Qué quiere decir? La granja, que es la unidad de desarrollo que tuvo Estados Unidos. Bueno, Artigas lo quería para acá, no pudo. Por eso que en el reparto de tierra que hace Artigas, reparte pequeñas parcelas. Pero como todos tenían igual derecho, le entregó a los indios, a los mulatos, a los zambos, a todos tenían su parcela de tierra, pero debería trabajarla. Que expropió Artigas, sí, expropió tierras a españoles que se habían apropiado de las tierras. Pero eso quedó trunco, digamos, al perder Artigas se pierde todo. Pero les digo, digamos, Artigas acá no inventó nada, o sea que copió de la conformación de lo que fue la Constitución estadounidense, adaptándola a la comarca, digamos, a la conformación étnica, a que todos son iguales ante la ley, digamos. No se pudo, se perdió, es un proyecto trunco lo de Artigas, triunfó el unitarismo porteño, pero nos dejó una enseñanza, digamos, que se puede pensar, digamos, en otro tipo de desarrollo en la Argentina. Seguimos siendo una colonia, hoy somos una colonia de Estados Unidos, lo fuimos a Inglaterra, lo de libertad es entre comillas, digamos, pero bueno, eso cada uno tendrá su propia visión, su propio enfoque, pero es importante también tener elementos y otro tipo de visiones de la historia, digamos. Así que bueno, no nos quiero entretener más. Ahora vamos a ir a la plaza, donde hay 2 o 3 chicas por ahí que se van a sumar de puerto. Y ahí se decidirá en forma